Doctor Juguete. De Patagonia, Argentina, un campeón apareció, será un genio, un demente, repara juguetes para vos. ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Quién es? De pequeño dibujaba naves de forma especial, todo mundo se inquietaba, no sabían interpretar. ¿Quién es? ¿Quién será? Creían que eran penes sus casas de Star Wars. Su madre muy preocupada lo quería medicar. ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Quién es? Pero él lucha por sus sueños y por cosas arregladas. Él es un tipo muy bueno, es mejor que Tony Stark. Él es. Él es. Él es Doctor Juguete. Él es Doctor Juguete. Él es Doctor Juguete. Él es Doctor Juguete. Bueno, bienvenidos a Doctor Juguete. Hoy no voy a hacer tanto ruido porque mi papá está durmiendo, pero aquí no le ha pasado que se ha conseguido un reloj así medio de apuradas. Un reloj también para los años 80, un reloj viejo, también para nosotros era considerado un juguete, porque bueno, nosotros teníamos en esa época, la época de lo que era la animación japonesa, nos traía los robots. Entonces, muchas veces esos robots se veían por dentro y se veían todos mecanismos así medios extraños, ¿no? Una onda como Mazinger Z, El Vengador y otros más. Había visiones de adentro de los robots. Entonces, nosotros agarrábamos los relojes viejos, los desarmábamos y eso eran nuestros robots mecánicos, ¿no? Eso eran unas cosas gordas así que le hacía tac, tac, tac. Pero bueno, el futuro ha llegado y bueno, ya los relojes no eran a cuerda, sino que se volvieron electrónicos y ya el reloj se convierte en un aparato más para trabajar. Entonces, bueno, uno por ahí se conseguía estos relojitos re baratos y por ahí había el drama de por ahí de que las manecillas por ahí chocaban o por ahí, qué sé yo, lo que vendría a ser el timbre, la alarma, no funcionaba. Bueno, hace poquito le compré a Jorge en una de las ferias, le compré este robot que es de colección, es un robot reloj, para que lo vean un poquito ahí, que supuestamente prende las luces y tiene la alarma, pero da la casualidad de que anda las teclas, pero eh, las, la alarma no anda y, ¿cómo se llama? No andan tampoco las luces de arriba y le hice yo un agregado acá, para que vean. Le puse un agregado mío. Y bueno, el asunto es ver cómo hacer andar esa alarma. Yo ya lo abrí, le saqué los tornillos, así que vamos a ver por dentro cómo es. Lo abrimos por acá. Y para que vean ustedes, fíjense, este está suelto y tendría que ir, este pelito tendría que ir ahí. Ahí tendría que ir. Así que esa va a ser nuestra taderita. Yo ya lo probé, ya lo puse.
En teoría tendría que prender. Para quienes preguntan sobre la parte de estos botoncitos, bueno, son a presión, así que salen para arriba sin necesidad y se vuelven a meter a presión. Así que en esa parte estamos bien. Y no tiene más cosas interesantes. Bien el mecanismo, como es. Este es un reloj de colección que ha salido hace muy poco. Para los fans de los robots. Así que ahora vamos a proceder a pegar ese cablecito. Y aquí vamos. Disculpen que no les pueda mostrar un poco cómo se hace, pero aquí está. Me costó un poquito, pero lo logré. Esperamos un poquito. Hagamos esto. Esto lo ponemos en el lugar. Ya lo habíamos explicado. Siempre lejos del cuerpo. Siempre lejos del cuerpo. Ahí ya lo ubicamos ahí en una gotita. Ahora, que yo creo que está. Enchufamos. Probamos. Bien, el reloj anda. Ahora tenemos que probar la alarma. Pero la vamos a probar después de poner todo. Bueno, esto fue rapidito, así que quería hacerlo con ustedes. Así que, bueno. Bueno, todo el proceso de atornillado ya lo conocen ustedes, así que... Pero lo vamos a compartir. Hace poquito estuve haciendo una Duravic. La verdad que me gustó el proyecto. Y ahora lo que me han dicho que vaya y haga otra Duravic. Hay un pequeño problemita con la segunda Duravic que hay que hacer, que es muy posible que tenga un problema en los ejes. Y el problema en los ejes requiere
que haya que cortar. Entonces eso no es bueno para la Duravic, que es un de caucho, porque a la hora de soldar los ejes puede que corra peligro el plástico. Así que, pero vamos a ver qué onda. De última, la idea mía es de última comprar el auto, comprar el vehículo y experimentarlo en casa para ver si me sale. De última, tengo la chance de que puedo comprar el vehículo yo y quedarme con el vehículo. Bien, pusimos los tornillos. Ahora vamos a ver si, como decíamos, esto es a presión. Tiene su maña. Ahí está, uno. Dice que era presión. Ponemos ahí el otro. La presión, muy bien, muy bien. Ponemos OK. Ahora arreglamos la hora. Ponemos las pilas. Empieza a andar. Subimos la alarma. Vamos a ver. Perfecto, reparado. Así que ya lo tenemos. Acá está. El robotito del amor está arreglado. Creo que ya con esto ya nos podemos ir a dormir. Hoy tengo ya para la semana. Nos vemos.